Hola a todos, soy Florencia Hotzel, traductora literaria y técnico-científica en portugués. En esta clase tutorial vamos a ver la adaptación como uno de los procedimientos de traducción. La adaptación, por su esencia, se contrapone al proceso de traducción, una vez que la traducción interlingüística es la reescritura de un texto en otro idioma, mientras que la adaptación es la manipulación y cambio de una parte del texto para lograr un objetivo lingüístico y su correcta comprensión. Asimismo, se puede definir la adaptación como un procedimiento intrínseco al acto traductor, ya que traducir es en sí importar y exportar elementos de una cultura a otra. En la adaptación lo que se hace es un reemplazo de un elemento cultural por otro propio de la cultura meta. Vamos a usar como ejemplos de adaptación la traducción de la historieta de Mafalda al portugués. En esta viñeta, el original en español, que podemos ver arriba, hace referencia a un alfajor, que es un elemento cultural típico de Argentina y que no es representativo de la cultura de Brasil. Luego podemos ver en la traducción al portugués, en la viñeta de abajo, cómo el traductor optó por el término en portugués, bolacha recheada, o sea, galletita rellena, tanto por ser un elemento cultural representativo en Brasil, como por su forma redonda que permite mantener el chiste original, donde Mafalda engaña a su amigo Felipe diciendo que tiene un yo-yo, cuando lo que tiene en realidad es un alfajor. Es decir, que se debe prestar atención a todos los elementos extralingüísticos y saber alejarse de la literalidad. En este caso, no cualquier dulce representativo en la cultura de Brasil serviría como adaptación, ya que debe ser alguno que tenga el mismo formato de un yo-yo. La adaptación, por exceder la traducción puramente lingüística y en definitiva modificar el texto original, debe tener siempre una justificación. Una justificación para que el traductor pueda producir o introducir algo nuevo o bien retirar algún elemento del texto. Se puede justificar la adaptación por una cuestión de espacio. El prototexto puede ser muy largo respecto del espacio disponible para el metatexto. Un buen ejemplo de este caso es la traducción de videos destinada a subtitulado, donde las frases deben ser concisas para facilitar la lectura de los subtítulos, y el traductor puede adaptarlo mediante un recurso de economía lingüística. También se puede justificar la adaptación cuando el destinatario es el público infantil y determinadas partes del prototexto deban ser censuradas debido a contenido no apto para la edad. Pero la justificación más común para recurrir al procedimiento de adaptación es cuando el lector meta carece de recursos para comprender el texto, sea por haber una desinformación técnica o por una lejanía cultural entre el contexto de salida y el lector meta. También puede haber una adaptación por cuestiones ideológicas. Por un lado, hay avances de la sociedad que pueden plasmarse en la traducción, con temas como el lenguaje inclusivo, perspectiva de género o cualquier adaptación a aquello que carezca de corrección política. Asimismo, en las cuestiones ideológicas puede ocurrir algún tipo de censura o bajada de línea, sea estatal o privada, respecto de contenidos políticos sociales. Este tema da para un largo estudio y un debate interesante. En estos casos donde hay por un lado un lector alejado de la cultura de salida y por otro un escritor ausente, el traductor se presenta como un mediador que enciende una linterna por el camino del texto para que el lector meta encuentre su propio camino. En esta función mediadora, el traductor debe decidir entre dos caminos: acercar el lector al texto o el texto al lector. ¿Qué es la adaptación del lector al texto? La adaptación del lector al texto es una forma de extranjerización, en la que no se realiza una alteración del texto, sino que se utilizará algún tipo de paratexto explicativo. Es decir, al metatexto se agregará la información necesaria, que puede ser en forma de nota de traductor, de prefacio, de agregado o algo similar. Siguiendo con las historietas de Mafalda, podemos observar un caso de adaptación del lector al texto, o extranjerización,
donde el traductor no tuvo otra opción y debió renunciar a la traducción propiamente dicha, ya que el juego de palabras era intraducible. Y lo que hizo fue agregar un paratexto explicativo debajo de la viñeta, en el cual explicaba ese juego de palabras. Desde ya que algo de la esencia de la función del lenguaje se pierde cuando esto ocurre, porque se trata de un chiste explicado, y por tratarse de una interrupción en el texto, este debe ser un último recurso, cuando la traducción no ofrezca alternativa. ¿Y qué es la adaptación del texto al lector? También se la llama domesticación, y en este caso, sí, el traductor hará la modificación necesaria del texto como forma de mediación interpretativa. En la historieta de Mafalda encontramos un ejemplo de domesticación, como alternativa de adaptación. La referencia cultural al apellido Pérez, que es común en Argentina, se reemplazó por el apellido Silva, que es uno de los más comunes en Brasil, para mantener el sentido del chiste. La necesidad de recurrir al procedimiento de adaptación nos muestra que traducir es mucho más que decodificar de una lengua a otra. Es en realidad un proceso transcultural. Por eso el profesional, además de dominar ambas lenguas, debe ser un conocedor del arte, de la historia, de la cultura y de la idiosincrasia de los dos lados del puente.